Presento y saludo con mucho gusto a nuestra mesa de presidio. En primer lugar tenemos al diputado César Rendón, de aquí a la izquierda. También nos acompaña esta mañana Dieter Fenfert, él es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. También está con nosotros hoy Renata Herrera, ella es secretaria del Consejo de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. También está hoy Mats Knudsen, él viene de la Embajada de Dinamarca. Y de aquel lado tenemos a Manuel Tamayo, él es tesorero de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Y bueno, también presento con mucho gusto a Israel Hurtado, que como saben él es presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Movilidad Sostenible, a quien presento y además cedo uso de la palabra para darnos la bienvenida. Gracias Daina Meré, que ella nos apoya en la Asociación de Temas de Comunicación, Relaciones Públicas, en fin. Muchas gracias, Dai. Y bueno, quiero agradecer nuevamente la presencia aquí del diputado federal César Rendón, buen amigo. Muchas gracias, César, por darte tiempo de estar aquí con nosotros el día de hoy. También agradecer a Mats Knudsen de la Embajada de Dinamarca, que esta estrategia se logró gracias al apoyo financiero de la Embajada, del gobierno de Dinamarca. Muchas gracias, Mats, por estar aquí. José Luis Sánchez, también de ERM, agradezco también su presencia el día de hoy aquí. Ellos fueron los que elaboraron el documento y lo van a presentar. También agradecer a Dieter Fenfert, vicepresidente de la asociación, a Renata Herrera, la secretaria del Consejo, y a Manuel Tamayo, tesorero. También quiero agradecer la presencia de todos ustedes, ¿no? Evidentemente, pues es muy importante a los asociados, así como invitados especiales que están hoy aquí el día de hoy. Y un agradecimiento especial también a Linde, Geoinfra, Engie, Gita y Barcila por su apoyo para la realización de este evento. Hoy se presenta la Estrategia Industrial de Hidrógeno México como una evolución de la hoja de ruta que la asociación elaboró hace 2 años y medio más o menos, y que presentamos como un primer instrumento de desarrollo para poder detonar la industria del hidrógeno limpio en México de una manera organizada y eficiente. Y nuevamente este documento, la estrategia de este documento, esta evolución, pues fue elaborada por un asociado, ERM. Aquí está también Manuel Ortiz Monasterio, Eduardo Patiño y desde luego José Luis Sánchez, y con el apoyo nuevamente del gobierno danés. Ahora sí, como les comentaba, la asociación se fundó hace 3 años, ya vamos a cumplir casi 4 años de la fundación de la asociación. Actualmente tenemos casi 60 empresas asociadas. Aquí están todas las empresas asociadas. Y bueno, pues hemos tenido un crecimiento muy importante durante estos últimos 3 años. Pasamos pues, prácticamente de 0 a casi 60 en 3 años, y como ustedes ven está toda la cadena de valor industrial de hidrógeno, energías renovables, tecnología, consumidores, en fin, diferentes generadores de energía, tanto convencional como renovable, en fin, diferentes participantes, lo cual nos da una fortaleza a la asociación para justamente poder desarrollar de una manera eficiente nuestras actividades. Este trabajo inicialmente empezó con la hoja de ruta, como les mencioné, que se enfocó en las 7 industrias con mayores emisiones de gases de efecto invernadero en México, y analizamos 3 tipos de transición al hidrógeno verde: la sustitución directa, sustituir el hidrógeno gris que se utiliza actualmente como materia prima y en procesos de manufactura, también en la industria petroquímica, en la industria de la refinación. Pemex utiliza o consume, es el mayor consumidor de hidrógeno de este país, nada más que es hidrógeno gris. Y entonces en sustitución directa consideramos el hidrógeno limpio, en mezcla de gas natural, lo que se conoce como blending, también en generación de electricidad. CFE tiene proyectos importantes haciendo blending para generar de electricidad, y también en otras industrias como el hierro y el acero, el vidrio, química, cemento, en fin.
Y la última transición, digamos, de los tres tipos de transición, no menos importante, es el cambio de tecnología, el sustituir los vehículos de diésel y gasolina por tecnología de hidrógeno limpio, que es movilidad eléctrica al día de hoy. El hidrógeno, las celdas de combustible de hidrógeno echan a andar un motor eléctrico, y justamente ese es otro punto importante. Se considera que es más eficiente en el transporte pesado de mercancías, el transporte de pasajeros también, de larga distancia y urbano, utilizar hidrógeno y el motor eléctrico como celdas de combustible. Y hacia allá vamos, digamos. Esto es el inicio de los trabajos de la asociación con este análisis inicial de las 7 industrias con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Pero algo que es importante mencionar para el contexto es que no solamente, cuando hablamos de hidrógeno, no solamente hablamos de la producción de la molécula, sino hablamos del desarrollo de nuevas industrias manufactureras. También hablamos de México podría fabricar turbinas eléctricas a hidrógeno, podría fabricar electrolizadores, tanques de almacenamiento, compresores, tuberías, válvulas, en fin, toda una industria relacionada con el tema del hidrógeno, y desde luego participar en la fabricación de celdas de combustible para vehículos, lo que les mencioné recientemente. Entonces, es toda una gran oportunidad que tenemos, no solamente producir la molécula para exportarla, bueno, desde luego consumirla localmente, nacionalmente, pero también para exportarla. Y también toda esta industria manufacturera alrededor de la producción del hidrógeno limpio, que justamente ahorita lo vamos a ver con mayor detalle con José Luis. Las buenas noticias también es que tenemos actualmente en desarrollo, en diferentes etapas de desarrollo, 16 proyectos ya en marcha en diversas regiones del país. Y es importante que mencionemos que hay proyectos en el sur del país, en el centro, en el Bajío y en el norte. Entonces, desde luego con el tema del nearshoring, el famoso nearshoring, que también se ha mencionado como friendshoring o greenshoring, pues México tiene una posición privilegiada para poder producir hidrógeno y para poder consumirlo, para poder exportarlo también. Y en estos proyectos, en estos 16 proyectos que ya hay en marcha, pues estiman alrededor de 20,000 millones de dólares de producción, de inversión. Y también tenemos, bueno, pues la producción de 60,000 toneladas de hidrógeno limpio, la producción de 390,000 toneladas de amoníaco verde y la producción de alrededor de 270,000 toneladas de metanol. Entonces, pues es importante porque esto también agrega capacidad de generación renovable, ya sea solar, eólica y esperemos eventualmente geotérmica, pero principalmente solar y eólica, para la producción del hidrógeno limpio y de sus derivados en forma de metanol y de amoníaco. Entonces, aquí es donde está el potencial, aquí se ve ya, digamos, el potencial que México tiene y los proyectos que ya están en diferentes etapas de desarrollo, unos más adelante, otros un poco empezando, digamos, pero estos proyectos, para nosotros tenerlos en el mapa, tienen ubicación geográfica específica, el municipio donde se encuentra el desarrollo de este proyecto, también la inversión estimada que se va a realizar para cada uno de estos proyectos, y finalmente qué va a producir, ¿no? Entonces todos estos proyectos van a producir o hidrógeno limpio o metanol o amoníaco, y al final todos estos proyectos han sido anunciados por digamos autoridades, ya sea mexicanas o de otros países, o por las propias empresas que están desarrollando estos proyectos. Entonces estos 16 proyectos en marcha pues cumplen con estas características para incluirlos en el mapa de proyectos de la asociación. Y aquí ya para finalizar, eso lo va a mencionar también mejor José Luis, un poco más extenso, ¿qué necesitamos? Pues para poder seguir avanzando, digamos, en el desarrollo de la industria del hidrógeno limpio, pues las recomendaciones y lo que necesitamos son políticas y regulaciones claras, necesitamos una política de Estado en materia de hidrógeno limpio para poder seguir avanzando. Siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, México no tiene una estrategia nacional de hidrógeno, que usualmente es convocada desde los gobiernos, pero bueno, nosotros hoy damos un paso hacia adelante y presentamos la estrategia industrial de hidrógeno, ¿no? Desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de la asociación. Pero sí necesitamos políticas y regulaciones claras, inversión en investigación y desarrollo, es muy importante. Nosotros también presentamos el Centro Mexicano del Hidrógeno como un think tank, como un centro donde pueden confluir ahí
tanto la ciencia, los científicos, la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación tecnológica, junto con los proyectos que se pueden desarrollar en México. Entonces, necesitamos inversión en investigación y desarrollo, infraestructura, estímulos económicos. Es bien importante también en otros países, y también está en el documento que está elaborado, pues hay incentivos fiscales, hay incentivos económicos, hay subsidios, en fin, y nuestros socios comerciales lo tienen, Estados Unidos, Canadá, y también los países europeos y también los países asiáticos. Entonces no podemos quedarnos atrás en eso, necesitamos estos estímulos económicos, capacitación y educación. Nosotros consideramos, o en parte, hace 3 años, el estudio que hicimos, que era un estudio, una hoja de ruta a 25 años, al 2050, consideramos la creación de 3 millones de empleos en la industria del hidrógeno limpios, muchísimos empleos, ¿no? Pero pues para eso necesitamos capacitar gente, necesitamos la creación de talento y la atracción también de talento y la capacitación de todas las personas que van a trabajar en la industria del hidrógeno. Necesitamos cooperación internacional. Inicialmente vamos a trasladar tecnología o vamos a adoptar tecnología, pero también después yo esperaría que México, como lo mencioné, en desarrollo de nuevas industrias manufactureras, pueda fabricar equipos, y necesitamos desarrollar tecnología propia, digamos. Entonces, para esto necesitamos también cooperación internacional, promoción del uso en sectores clave, ¿no? Industria, transporte, generación de electricidad, como ya lo mencioné. Necesitamos estándares de calidad, ahora se le llaman estándares, pero bueno, normas técnicas, digamos, necesitamos trabajar en ello. Aunque el hidrógeno, como siempre mencionamos, ya se produce y ya se consume en México, es hidrógeno gris, digamos, ¿no? Entonces necesitamos normas específicas y estándares para el hidrógeno limpio. En la asociación ya estamos trabajando en ello en los comités de trabajo, pero sí necesitamos que la autoridad, digamos, evidentemente son los que emiten las normas y los estándares, pues se involucre y trabaje en ello. La participación privada, desde luego, que aquí está reflejada. Planificación a largo plazo. México tiene un potencial para poder avanzar y ser uno de los grandes jugadores en materia de hidrógeno limpio en el mundo, por sus características geográficas, en fin, de ubicación y de los tratados que tiene y el potencial renovable, pero necesitamos una planificación a largo plazo, que bueno, eso podría estar dentro de la Estrategia Nacional de Hidrógeno. Entonces, con estas acciones, con estas recomendaciones, pues podemos justamente detonar la industria de una manera organizada y eficiente. Y ya para concluir, pues el Centro Mexicano del Hidrógeno, pues lo estamos lanzando justamente para nuevamente unir la parte de investigación e innovación tecnológica con la parte de desarrollo de proyectos empresariales. Entonces, también esto seguramente podrá coadyuvar, podrá contribuir al desarrollo de la industria de una manera organizada y eficiente. Y pues bueno, ese es un poco el contexto de la industria. Muchas gracias por su atención. Muy amables. Y ahora cedo la palabra a José Luis Sánchez, él es consultor de ERM, que es la empresa autora de la Estrategia Industrial de Hidrógeno de México. Por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Asociación Mexicana de Hidrógeno, a la Embajada Danesa por apoyarnos en el desarrollo de esta estrategia de hidrógeno limpio en México. Ha sido una gran experiencia juntar, digamos, las diferentes partes del dominó, de rompecabezas que ya existían, en una estrategia un poco más concreta, tanto a mediano como a largo plazo. Entonces, déjenme empezar con unas definiciones. Bueno, lo que vamos a cubrir el día de hoy va a ser dar un contexto de dónde estamos el día de hoy en México, dónde está el hidrógeno, de los diferentes tipos, sus usos principales. No voy a entrar en detalles técnicos, esto es solamente un resumen de la estrategia que preparamos. Vamos a hablar de retos, vamos a hablar de oportunidades y finalmente vamos a cerrar con algunas recomendaciones relacionadas con las que ya describió Israel. Entonces, bueno, para aquellos que no lo saben, déjenme empezar nada más con las definiciones de... Bueno, el hidrógeno lo estamos viendo como el gas de aplicación industrial, ¿no? El hidrógeno tiene diferentes funciones como vector energético. Puede ser utilizado para almacenar, transportar y liberar energía. No es considerado, digamos, una fuente primaria de energía, sino más bien secundaria. Voy a hacer referencia al hidrógeno limpio como aquel que sea de bajas o nulas emisiones de CO2, en particular el hidrógeno verde y el hidrógeno azul.
Como pueden ver en el diagrama, no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí tenemos el hidrógeno gris en primer lugar, que como ustedes saben es producido a partir de combustibles fósiles, ¿no? a través de diferentes procesos. Del hidrógeno gris es posible obtener el hidrógeno azul. Mediante la captura de estas emisiones de CO2 se obtiene el hidrógeno azul, que digamos es más limpio que el gris, pero aún la fuente sigue siendo combustibles fósiles. Por otro lado tenemos el hidrógeno verde, que también como ustedes conocerán, a partir de agua y un proceso a través de electrificación y esos instrumentos y aparatos que ahorita vamos a hablar en detalle más adelante, es posible separar las moléculas del hidrógeno y del oxígeno dentro del agua. Entonces, y lo más importante, sus insumos son energías renovables, principalmente solar, eólica y derivada de hidroeléctricas. A continuación tenemos el hidrógeno rosa, que también viene de energía nuclear, y al igual que el hidrógeno verde, pasa a través de un proceso de electrólisis para obtener el hidrógeno. Y finalmente el hidrógeno de biomasa, que de eso no vamos a hablar en detalle, pero es relevante porque este no utiliza agua, utiliza residuos forestales y agrícolas, y en algún momento puede llegar a ser relevante en todo el esquema. Entonces, bueno, ese es el hidrógeno. Como ustedes saben, para la transportación y el almacenamiento del hidrógeno existen procesos de gasificación y también de convertirlo de líquido a gas. Para poderlo transportar tiene que correr este proceso adicional, el hidrógeno. Y en cuanto a los usos, hay usos ya muy concretos, como los que mencionó Israel, del hidrógeno, que es obviamente en las refinerías, en la producción de amoníaco y fertilizantes, que es muy importante en México, es materia prima química, en el acero, en el calor de alta temperatura, también en el almacenamiento de energía a largo plazo, que esto también es relevante, por ejemplo, en temas de energía renovable, que muchas veces se tienen estos excedentes, en calefacción, en sistemas de calefacción para edificios, por ejemplo, y en transporte. El transporte ya sea transporte pesado, marítimo, aviación y ferroviario. El tema del transporte tiene sus particularidades, no voy a entrar en detalle, pero se necesitan otros elementos y algunos procesos adicionales para poder utilizar el hidrógeno en esta industria. Esta slide representa, les las platico brevemente, al día de hoy, cómo se produce la energía en México. Y se puede ver que en la barra hasta el lado derecho, azul, la mayor parte viene de termoeléctricas, en su mayoría, hasta casi 80%, y de tecnologías hidroeléctricas. Entonces, la mayor parte de la energía que se produce en México viene a través de estas tecnologías. Y arriba de la barra se puede ver, digo, no se alcanza a ver muy bien porque representan menos del 1%, energía producida a través de energía solar y eólica. Entonces aquí esperamos que con la contribución del hidrógeno se pueda recomponer esta barra, obviamente incluyendo más hidrógeno en el futuro. Bueno, estos son los 16 proyectos de los que habló Israel previamente, 16 proyectos que se han identificado, que ya están en diferentes etapas de desarrollo o que han sido anunciados públicamente. Del lado derecho pueden ver encabezados por Pemex, 5 proyectos que ya están ahí a nivel federal. Tenemos a Pemex, tenemos a Cemex, tenemos a la CFE y algunos consorcios entre la iniciativa privada y pública. El resto, los otros 11 proyectos claros están en diferentes estados, en Baja California, hay 3 en Sinaloa, Durango, etcétera, y son de diferentes tipos estos proyectos. Hay algunos que son de producción o de aprovechamiento de hidrógeno verde, producción de amoníaco verde y producción de metanol verde. Entonces, como podemos ver aquí, ya existe, no estamos hablando de que vamos a empezar de cero, y bueno, ustedes son miembros de la Asociación de Hidrógeno, lo saben, pero en beneficio de los que no, el hidrógeno ya está ahí, ya hay proyectos, ya está Pemex y la CFE directamente involucrado en varios de ellos. Entonces habría que aprovechar estos proyectos realmente como base para exponenciarlo. Nosotros hemos identificado, además de estos 16, alrededor de otros 20 iniciativas, digamos, proyectos que están en feasibility studies, digamos, para ver el potencial por regiones y demás, pero por ahora quedémonos con estos 16 proyectos en concreto. En cuanto a industrias de mayor relevancia, que tendrían un gran potencial para ser consumidores de hidrógeno,
El Centro Mario Molina hizo un análisis recientemente en el cual puso de relevancia estas 7 industrias que podrían ser consumidores de hidrógeno en el corto y mediano plazo. Y estas industrias, todas aquellas estratégicas, la refinación del petróleo, la minería, producción de amoníaco, transporte público. Aquí, por ejemplo, para proyectar sus cifras se utilizaron ciudades como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara para hacer proyecciones de cuál podría ser el consumo del hidrógeno si se adoptara como combustible en el transporte público. Y otras industrias como la integración del hidrógeno en la red de gas natural, el blending, que también por ahí hay un gran potencial, industria de metal y la industria del metanol. Entonces ya conocimos un poco el lado de la producción, el lado de una potencial demanda. Bueno, vamos a ver algunos retos y no voy a detener mucho porque vienen más explicados en las recomendaciones que estamos dando para mitigar estos retos. Pero como sabemos, el hidrógeno, no solo en México, sino a nivel internacional, presenta retos importantes. Y déjenme empezar por la parte técnica y tecnológica. En cuanto a la cuestión técnica, sabemos que no es un material fácil de manipular, fácil de transportar. Entonces, en ese sentido, se requiere desarrollar estándares técnicos específicos, se requiere muchísima capacitación de potenciales, digamos, comunidades o industrias que se van a mover de industrias de uso de otro tipo de energía a la del hidrógeno limpio. Se requeriría de muchísima capacitación técnica. Este tema es crucial. Y también la tecnología, de la que también hablaba Israel. Existe tecnología, sí, los costos aún son muy elevados por todas las fases iniciales que requieren la electrólisis, por ejemplo, el almacenamiento. Toda esta conversión tiene costos muy elevados y no se cuenta aún con economías de escala que permita ir reduciendo los costos paulatinamente. Entonces, esto es crucial. La madurez, sí hay avance, hemos escuchado recientemente varios proyectos, por ejemplo en Japón, que ya hay bastante avance, en Europa también en las tecnologías, pero todavía no hay esta disponibilidad, no está off the shelf, digamos, esta tecnología para ser utilizada. También tenemos, evidentemente, retos en cuestión de infraestructura. Por un lado, se puede utilizar infraestructura existente relacionada, por ejemplo, a gasoductos que se podrían transformar, que se podrían adaptar para el hidrógeno, pero eso obviamente requiere, en primer lugar, conocimiento técnico muy especializado. El hidrógeno tiene sus particularidades técnicas también para poder hacer esta transformación de gasoductos existentes, y obviamente la construcción de nueva infraestructura que permita tanto la producción como la distribución y almacenamiento del hidrógeno. En cuanto a la complejidad de la conectividad, sí, México tiene unas ventajas a nivel ubicación geográfica, tanto su cercanía con Estados Unidos, cercanía con puertos marítimos, en algunos casos los centros de producción de energía renovable con potenciales centros de producción de hidrógeno, todo existe, pero bueno, la complejidad de México es bien conocida. Tenemos que saber cómo vamos a conectar todos estos puntos para que sea posible llevar ese hidrógeno desde los centros de producción hasta el usuario final. Aquí tiene que haber un plan muy detallado de cómo se podría conectar los puntos. Los costos, también, aquí por lo mismo, tanto el hidrógeno verde como el hidrógeno azul aún no son competitivos con los costos de producción del hidrógeno gris. Entonces, aquí hay que también estimular, digamos, la inversión, ser capaces de desarrollar esa masa crítica para contar con la infraestructura necesaria para reducir los costos tanto del hidrógeno verde como del hidrógeno azul. Los costos del hidrógeno azul principalmente relacionados con la captura y el almacenamiento del hidrógeno. Bueno, esta parte la voy a ver más en las recomendaciones. La normatividad. Se han emitido diferentes principios. La CNER emitió 11 puntos específicos para el hidrógeno. Existe diferente regulación, normatividad relacionada, por ejemplo, con el gas natural. Entonces hay que ver cómo se puede aprovechar lo que exista, ¿no?, para adaptar y modernizar esa regulación y normatividad que le permitan al hidrógeno desarrollarse. Los sistemas de precios internacionales. No existen al día de hoy, digamos, un marketplace en el cual se pueda comprar y vender el hidrógeno fácilmente.
Junto con eso se tiene que contar con un sistema de precios internacionales, el cual permita dar claridad en cuanto a alguien quiere producir y alguien quiere consumir el hidrógeno, cuál es el precio, cuáles son los mecanismos. En el ámbito social y ambiental hay retos evidentes, lo que les comentaba anteriormente. Esas comunidades que tienen potencial de beneficiarse del hidrógeno necesitarán una capacitación técnica a nivel federal, a nivel local, para poder ser incluidos en todos los beneficios de esta industria naciente. Además hay desconocimiento del hidrógeno, hay temas de seguridad que se tienen que tener sobre la mesa en cuestión de entrenamientos y tener bien capacitada a la gente para el manejo a lo largo de toda la cadena de producción del hidrógeno. Y en temas ambientales hay varios temas que considerar, pero aquí el principal es el agua, que más adelante les voy a comentar cómo se puede mitigar su uso. Beneficios, como lo mencionó Israel, hay beneficios a corto plazo, algunos estimados aquí en la pantalla, que puede atraer inversiones de 1.8 billones de dólares, generar capacidad instalada de 3.351 megawatts, generación de empleos. Estos números podrían sonar un poco bajos, pero son a 2030, lo inmediato, con lo que ya algunos proyectos que usamos como base para las proyecciones, 110.000 empleos. Y derrama económica de 2.5 billones de dólares de aquí al 2030. Esto extrapolado al 2050 podría traer inversiones de cerca de 60 billones de dólares y la creación de 3 millones de empleos que se mencionaron anteriormente. Otras oportunidades relacionadas específicamente al transporte pesado y al uso para la producción de fertilizantes y amoníaco. Esa es otra gran oportunidad, y del blending del que hablaba Israel, en el cual podemos mezclar el hidrógeno con gas natural y en la producción de electricidad. Y finalmente, en cuestión de energía renovable, ya existe y el gobierno ha anunciado todo el apoyo para energía renovable. Entonces este impulso junto con el hidrógeno va a ser fundamental, que se apoye la industria del hidrógeno limpio junto con los renovables. Y bueno, finalmente, en cuestión de oportunidades, también podemos ver que podemos participar en México en la parte de la manufactura, de todo el equipo técnico que se requerirá, electrolizadores, celdas de combustible, turbinas eléctricas. Pensando, hay estudios por ahí que dicen que tal vez en 2035 podríamos llegar a ser autosuficientes. Estoy en la anterior. Para ser autosuficientes, entonces pensando en países como China, Holanda, Japón, Sur Corea, Estados Unidos, son potenciales consumidores de los excedentes que se generarían en México. Y bueno, al final lo más importante es que el hidrógeno va a jugar un papel clave en la descarbonización en sectores clave de México. Tenemos metas de reducción de gases de 35%, tomando como base el 2030, y el hidrógeno puede jugar un papel fundamental en esta descarbonización de sectores clave si se apoya correctamente a la industria. Y bueno, voy a brincar a las recomendaciones. Quiero empezar por la última. En cuestión de marco regulatorio, como les decía anteriormente, existe regulación, existen normas que se podrían utilizar, se podrían modificar, se podrían modernizar para hacer dinámico este sector. No se está proponiendo reinventar toda la regulación y crear algo complejo, nuevo. Al revés, se tienen que crear incentivos, se tienen que crear facilidades para la inversión, para atraer inversión nacional e internacional en diferentes fases de la cadena de valor. Se cree que una coordinación institucional, obviamente hay dependencias que son evidentes, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Semarnat, pero son muchas otras dependencias gubernamentales que van a jugar un papel fundamental en tener lo que sería una hoja de ruta a nivel nacional, una que adopte el Gobierno de México, todo el camino del journey que se tiene que seguir en el corto, mediano y largo plazo para una implementación del hidrógeno en México. Incentivos, se tiene que impulsar. En Estados Unidos y en Europa hay ejemplos muy concretos de incentivos de financiamiento de proyectos para el desarrollo tecnológico, para la transición energética en particular, para alcanzar net zero. Esto es fundamental hacerlo en México. Sin estos incentivos que sean claros para el sector privado, va a ser muy difícil realmente despegar y aprovechar esta gran oportunidad que se tiene con el hidrógeno verde limpio.
También, bueno, establecer manual de buenas prácticas que incluyan la legislación vigente, tanto en materia ambiental como social, modificación de normas, como lo mencioné anteriormente, por ejemplo, la del gas natural. Digo, es tal vez más sencillo usar lo que existe y aprovecharlo en lugar de crear una regulación completamente nueva. Entonces, esto es, digamos, la recomendación a nivel regulatorio e institucional, y me voy a regresar a los otros temas que vimos como retos, ¿no? En infraestructura se tienen que aprovechar los gasoductos existentes. Tenemos que hacer un análisis a detalle tanto en el noreste como noroeste de México, en el Istmo de Tehuantepec, ver qué existe, qué se puede aprovechar, mapear perfectamente todos estos gasoductos y ver cómo se pueden transformar para permitir el transporte del hidrógeno. En cuestión de cadena de valor, esto abarca varios puntos y empezaríamos por analizar dónde ya se consume el hidrógeno gris. Di algunos ejemplos anteriormente, porque eso va a ser de alguna forma el punto de partida, dónde existe ya una demanda, qué sectores, qué estados ya requieren hidrógeno gris, para entonces poder ofrecer hidrógeno verde a su vez. Programas de capacitación a nivel federal y a nivel estatal. Una vez que identifiquemos dónde son esos estados, que aquí los tenemos, donde tienen mayor potencial por diferentes aspectos, hay que diseñar programas de educación, de capacitación, de concientización para dar cabida a estas comunidades que van a participar en esta industria. En cuanto a tecnología, como lo mencionamos, sí existe tecnología, y aquí será importantísimo el rol de mesas de trabajo, el rol de la asociación, para acercar a la academia, no solamente nacional e internacional, ONGs, ver qué existe en el mercado para facilitarlo y acelerarlo. Tenemos todo el potencial en México y simplemente es cuestión de coordinar internamente y también con una cooperación internacional. Finalmente, en cuestiones del ámbito ambiental y el ámbito social, como les mencioné, uno de los principales retos que se van a enfrentar en la implementación de esta estrategia es el tema del agua. Todos sabemos el estrés hídrico que hay en diferentes regiones del país. Entonces va a ser muy importante mapear bien dónde están estas regiones que cuentan con problemas al día de hoy de estrés hídrico, cuáles van a ser los centros de producción, y explorar otras tecnologías y mecanismos que permitan, digamos, disminuir el uso de agua. Se pueden utilizar aguas residuales tratadas de plantas urbanas, por ejemplo. Se puede utilizar agua de mar desalinizada, ¿no? Obviamente en aquellos puntos que estén cercanos a la costa. Y también muy importante, tenemos que contar con una cuantificación de emisiones evitadas. Esto con relación a los incentivos que se puedan dar, tenemos que saber cuánto es lo que estamos retirando del medio ambiente en cuestión de emisiones para poder conectarlo con los incentivos. Y en el ámbito social, y no quiero sonar muy repetitivo, importantísimo incluir a las comunidades durante toda la planeación y ejecución de esas estrategias. Tienen que incluir a los grupos que van a estar sufriendo, digamos, una transformación hacia esta nueva industria, y también contemplar nuevos grupos y comunidades en aquellas regiones que se puedan construir, digamos, centros de producción de hidrógeno verde. Programas de concientización y beneficios. Y reiterando la cantidad de empleos verdes que llamamos, se pueden generar cerca de 70,000 empleos en el corto plazo, y estamos estimando 3 millones de empleos a 2050. Para eso hay que tener un camino muy claro de capacitación y concientización. Bueno, eso es lo que tenemos por hoy. Obviamente estos son solamente los highlights de la presentación y el proyecto de estrategia que hicimos. Me parece que va a haber algo disponible, pero la gran conclusión es: se tiene que actuar rápido. México tiene el potencial, Chile, Colombia ya lo hicieron, Latinoamérica en general tiene muchísimo potencial. Se requiere trabajar en forma conjunta, tanto como el sector privado, y en forma acelerada. Muchas gracias. Y bueno, aquí voy a aprovechar para pedirle, aprovechando que está aquí César Rendón, el diputado federal, porque pues es importante el involucramiento de las cámaras, ¿no? Yo creo que evidentemente muchas de las normas son cosas técnicas y muchas
normas técnicas, estándares que no llegan, las cámaras no tendrían que llegar, pero seguramente es bueno la participación de las cámaras en el diseño de la política pública en materia de hidrógeno, de energía, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Energía. Entonces, pues por eso nos da mucho gusto que esté aquí César Rendón y pues que nos diga unas palabras, ¿no? Si tienes a bien. Y muchas gracias a José Luis nuevamente también por la presentación que nos acaba de hacer, muy amable. El documento está disponible y ya debe estar colgado, digamos, en la página de la asociación. El resumen ejecutivo, un poco más extenso que esto, pero digamos más corto que el documento completo, que sí es un poco más largo. Gracias, César. Pues, muy buenos días, muchas gracias, Israel. Tengo la bendición de contar a Israel entre mis amigos, lo conozco desde hace muchísimos años. Israel es de los impulsores fuertes de la reforma energética, fuertes de la transición energética y fuertes de las energías renovables. Desde su paso por la Comisión Reguladora de Energía hizo un trabajo importante y dedicado con un marco jurídico en aquel entonces muy limitado, y fue donde nació realmente mucho de lo que tenemos hoy en materia renovable. Se hizo con Paco Salazar, se hizo con Israel Hurtado, con muchos otros comisionados y otros servidores públicos ejemplares que le han apostado a tener un México y un mundo más verde y más limpio. Y en ese sentido, Israel, te felicito a la asociación, a José Luis y al equipo de ARM, que han hecho un gran plan de trabajo, y a todos ustedes por apostarle a México. Quiero que sepan que desde la Cámara de Diputados tienen aliados, que creemos que la transición energética y el fomento de las renovables es el camino que debe de llevar el país, y que vamos a estar impulsando, a veces un poco contracorriente, pero impulsando en lo que podamos para que esto se dé. A mí me tocó es la tercera vez que soy diputado federal, me tocó ser diputado federal en la 63, que fue 2015-2018, y aprobar la ley de transición energética y los compromisos que México firmó en la COP25 en París. Vemos, si le pusieron atención en la presentación, en los últimos años se ha incrementado el uso de termoeléctricas, cuando debería haber ido bajando. Creo que es algo que tenemos que retomar. Esperemos que esta administración podamos sensibilizar y llevarlos al camino de que le apuesten también a esto que el mundo necesita. Como bien dijo José Luis, para que esto se logre, los precios todavía no están ahí, y para eso se tiene que hacer infraestructura, hacer economías de escala y lograr con eso ir bajando y haciéndolos más competitivos. Tenemos todas las bendiciones naturales para hacerlo, y de muchos mexicanos la voluntad para lograrlo. Entonces, Israel, asociación, compañeros, muchas gracias y muchas felicidades, y mucho éxito en los trabajos que están desarrollando aquí el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, César. Bueno, y aprovecho para pedirle aquí a Max Knudsen de la Embajada de Dinamarca que nos diga unas palabras. Thank you so much to Israel and to IRM for this great work. Let me just say that the paper has been funded by Denmark, the Embassy of Denmark, Mexico, but the recommendations, the conclusions are yours. And that's an important thing to say, because we're in a different part of the world than Denmark, and the context here is quite different. So what works in the Danish political infrastructure, market and context is different than here. I think there are some similarities between Denmark and Mexico in terms of hydrogen. We are an open economy with very big neighbors, with potential of a lot of market to sell hydrogen and associated products, with the connected infrastructure. In the Danish case is Germany. That is the main focus of our PTX strategy, and the European Union. And the other similarity is that there's a lot of ongoing projects. In Denmark is about 30 PTX projects. Here is also a lot, and even bigger scale in Mexico, of course. But you can say that's maybe where the similarities stop. The Danish government has a PTX strategy that we are following. That's following very much the European definition of green fuels. And the ambition is to export a lot of hydrogen and associated products in the European Union. And
yeah, you can say what is the situation now. I think it's the reason we have quite a lot of projects happening in Denmark and related to the North Sea, where we have a lot of wind, is because there's been a lot of cooperation between the public and the private sector and academia. And as you say, we're still early, still a lot of testing, both on the green hydrogen and the blue hydrogen, CCS-related projects. But it's moving ahead, and of course a big issue will be the prices, as was mentioned, how to get them down, and there also it's in Denmark there's a very active debate about risk-taking, who's going to pay for the infrastructure. We're starting to get closer. We have already some agreements. The TSO, transmission system operator, will be responsible for building the hydrogen backbone. But how we're going to pay, probably it's going to end up being some kind of mix between. So that's part of it. The developers have to pay part of it, and the government will also take a risk. And it's necessary to do that now, because we see that quite soon we need to be able to build the scale or the large projects to be able to stay ahead of the competition. So it's. We have a very good renewable resource in Denmark, like you do here. So it's about somebody taking or jointly between the public and the private, taking the risk together to bring down the prices, and then also involving the off-takers. Again, in Denmark, we have some very large off-takers, global players in transportation especially, that are interested and very engaged in the topic, in shipping especially. And it's important, I think, we think that they are also part of the discussion, and that we think about the perspective of it from their point of view. And I think it's very clear that the European Union, we have an approach to what it means to have green fuels, but it needs to become a global international agreement on certification. What does it mean to have sustainable hydrogen and associated products? That way it will be easier for them to start committing to buy the product. That is again required for a lot of the bigger projects to take off. But we are seeing still we are optimistic in Denmark, and we are actually we already have a lot of ongoing tenders, 6 gigawatt offshore wind tenders right now being processed. And their realization will depend a lot on the hydrogen infrastructure being built, because a lot they will be producing too much, you can say, renewable generation that more than we can absorb. So the excess will have to be used for hydrogen production, and the prices are low when there's a lot of wind, and that will be meant for export. So the whole development side is depending on the infrastructure should be there. So it's really in the Danish context and the European context, very much about the discussion between the industry, the developers, the off-takers, and the government. So again, we're very happy to support this. Thank you very much for the work, and it's very interesting to see the dialogue here between you and the government of Mexico, and see where it goes. Thank you. Gracias, y bueno, ya básicamente para concluir este evento, bueno, no sé, César, creo que tú tenías que salir, o todavía nos quedas un ratito más con nosotros. Vamos a terminar, nos faltan un ratito, digo, como tú te sientes. Ok, muy bien. Pues si hay alguna pregunta, ya para concluir, tal vez hay muchas, ¿no? Y vamos a tratar de responder las que por tiempo y demás podamos hoy. Aquí está José Luis de RM, Eduardo Patiño, está Manuel Ortiz Monasterio, y estamos aquí nosotros. Desde luego yo creo que tendrían más la voz cantante aquí José Luis y su equipo, o Manuel, pero bueno, desde luego también si hay alguna pregunta para mí, con mucho gusto. Entonces abrimos el micrófono por si desean hacer alguna pregunta. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Sobre la presentación de los 16 proyectos que entiendo están aún en etapas de desarrollo, sé que es todavía prematuro decir cuándo piensen ya estén operando, justo porque están en una etapa de desarrollo, pero sí me gustaría tener idea de cuáles son los que van más avanzados y tal vez cuáles sí estén en posibilidades, tal vez de iniciar una etapa de construcción para el próximo año, si es que la hubiera. Gracias. Sí, gracias, Diana. Algunos proyectos, digamos, sabemos de la información que ellos mismos han hecho pública y no dan toda la información, digamos, por temas, pues, bueno, normales de confidencialidad, disclaimers, disclosures, en fin, ¿no? De temas propios de los proyectos. Pero lo que han anunciado ellos, estos desarrolladores, es la información que nosotros tenemos en nuestra página, en una parte que se llama mapa de proyectos, y también lo que hemos visto que ha salido en aprobaciones de Semarnat, por ejemplo, o de otras autoridades. Hay algunos proyectos que ya tienen permisos de Semarnat, de impacto ambiental, bueno, de diferentes autoridades en la materia para el desarrollo del proyecto. Entonces, digamos que algunos básicamente son el anuncio de empezar con los trabajos, digamos, de desarrollo, de gabinete, como le llamo yo, de empezar a trabajar en los permisos y demás. Otros ya tienen permisos otorgados, que también nos hemos enterado porque la Semarnat y otras autoridades publican a quién le autorizan los permisos, como ustedes saben. Y bueno, pues hay otros que incluso el expresidente López Obrador anunció un proyecto muy grande en Oaxaca. Hace poco la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió justamente con los desarrolladores del proyecto de Oaxaca, que es el proyecto más grande que hay y que, bueno, es justamente de un fondo de inversión danés. Y en ese sentido creemos que algunos proyectos, yo esperaría de esa escala, pues que empezaran construcción muy probablemente hacia finales del próximo año. Nuevamente, como son temas que necesitan algunas normas técnicas o estándares que se tienen que, pues, todavía adecuar o se tienen que adaptar, y además, como son proyectos muy grandes, imagínense, hay un proyecto de 10,000 millones de dólares, pues imagínense la ingeniería que hay detrás, todo el tema relacionado, ¿no? Entonces, yo esperaría que a finales del próximo año o hacia allá, hacia el 2026. Pero lo importante para nosotros es justamente que de repente, y eso se los podemos pasar a quien esté interesado, digo, es información pública, ¿no? Lo que ha salido en relación de autorizaciones para estos proyectos, para algunos de estos proyectos que hay las autorizaciones. Y también José Luis mencionó, bueno, hay algunas otras iniciativas que están también mapeadas, que digamos, están en una etapa más incipiente, pero que hay, por ejemplo, vocación de hacerlo, es decir, corredores de transporte, hay los corredores ya están, digamos, ubicados donde se pueden desarrollar proyectos de transporte o corredores de transporte con hidrógeno en algunas partes del país para transporte pesado de mercancías o transporte de pasajeros urbano. Ya existen estos hubs o estos corredores, digamos, que pueden ir, y eso lo tiene bien mapeado aquí RM. Creo que incluso viene en el resumen ejecutivo, si mal no recuerdo, y el resumen ejecutivo desde luego estará a su disposición. Bien, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carlos Díaz. El estudio, pues lo vemos muy completo, enhorabuena. Quizá ahí habéis comentado un tema del agua y el tema de los clientes, ¿no? Que es todo generado por parte de los clientes. Entonces sería bueno entender, por ejemplo, de esas 150.000 toneladas de Pemex, dónde están ubicadas para poder saber dónde se pueden hacer proyectos, y en la parte del agua entender, igual que tienes dimensionado el número de megas, qué requerimientos de agua necesitas para saber dónde puedes llevar a cabo proyectos en el país donde haya disponibilidad de agua. Entonces sería muy bueno entender si habéis trabajado en eso. Gracias. Muchas gracias, Carlos, gracias por la pregunta. Déjame platicarte un poco nuestra experiencia como consultores, y ahorita precisamente que el tema del agua ha sido exponencial dadas las circunstancias en los últimos años. Hemos participado en diferentes proyectos con empresas, con ciertas industrias que ya están enfocadas
el uso eficiente del agua, reducciones de alrededor del 30%. Entonces ese conocimiento que tenemos nos sirve de alguna forma también para empezar a mapear a nivel nacional esos estados donde ya hay un estrés hídrico. Tenemos algunas estimaciones, algunas empresas, no puedo decir los nombres, por ejemplo, en los cuales hacemos proyecciones tanto en escenarios de cuáles podrían ser la carencia de agua en 3 diferentes escenarios, ¿no? Entonces, utilizando esa información la casamos con los potenciales centros de producción de hidrógeno y ahí vemos, bueno, en este estado existe potencial de que se acabe el agua, entonces ahí es donde se exploran otras alternativas como lo que mencionaba del uso de aguas residuales industriales, o inclusive si estamos en la costa, y digo, eso me parece que todavía también está en desarrollo, pero usar la agua desalinizada, ¿no? Agua de mar que se puede incorporar al proceso. Y por último están las tecnologías de biomasa, ¿no? que también están ahí, o sea que sin la utilización del agua, con procesos un poco diferentes, pero también para poder complementar lo que se produzca a través o sea, con el hidrógeno verde. Buenos días, Roberto Carrillo, disculpen, estoy mal de la garganta. ¿Han evaluado el impacto, el posible impacto de la nueva ley de la energía eléctrica y la regla del 54-46? Porque el producir hidrógeno verde es intensivo en energía. ¿De dónde va a venir esa energía? Sí, bueno, estamos atentos a todo lo que está pasando en tema de energía, desde luego las modificaciones y las reformas que se están planteando, y en esta del 54-46 creemos que con la capacidad actual de generación renovable, sobre todo la capacidad ociosa que hay en algunos proyectos, pudiera redireccionarse hacia la producción de hidrógeno. También creemos que la red, digamos, el sistema tiene capacidad para aceptar más energía renovable, y también creemos que esta administración, como lo han manifestado públicamente, pues van a privilegiar más el tema de transición energética, energía renovable y tal. Creo que falta conocer más a detalle cómo van a aterrizar todo esto y cómo van a hacer el match entre este porcentaje de generación de energía privada, digamos, o particular, con la generación pues bueno, de CFE. Yo creo que falta un poco conocer más cómo lo quieren hacer, pero como decimos, con lo que hay actualmente se puede hacer, se puede producir hidrógeno, pero claro, México tiene un gran potencial de energía renovable que debería de aprovechar más. Creo que tenemos más capacidad de generación, y pues bueno, en ese sentido nosotros se los vamos desde luego a comentar a las autoridades el hecho de que pues necesitamos incrementar la capacidad de generación renovable para poder producir hidrógeno limpio. Vamos a ver cómo machea esto, o cómo embona, digamos, con su política o con sus estrategias o con sus acciones en materia de energía. Buenas tardes, Gerardo Martínez del Universal. Es una pregunta solamente, me gustaría pues, plantearla de la manera en la que pues, el día de hoy el sector de energía y en general pues muchos sectores de la economía pues, están en completa incertidumbre, específicamente de energía por la reforma y porque se espera mucho de las leyes secundarias. Me gustaría preguntarles concretamente a ustedes qué pedirían o qué esperarían pues, para que estos proyectos a finales de 2025 o 2026, como señaló, pues puedan concretarse realmente. Me refiero a permisos, y sobre todo también en este caso de que la CRE, la CNH o cualquier organismo independiente autónomo técnicamente pues pueda desaparecer y absorberse por parte de la Secretaría de Energía. ¿Qué en concreto? Eso es lo que me gustaría pues saber. ¿Qué permisos? No sé si alguna regulación nueva, no sé. Sí, hay que adaptar algunas normas técnicas. Como siempre nosotros decimos, el hidrógeno ya se produce, ya se consume en México, además que es gris, pero al final, digamos, la diferencia es la fuente energética de donde se obtiene y la tecnología que se utiliza, ¿no? Pero en realidad pues es la misma molécula, ¿no? En este caso hay que adaptar, por si queremos producir hidrógeno limpio en alguna central renovable,
pues evidentemente se necesitan nuevas normas para el tema de la producción, la instalación de los electrolizadores, la producción y el almacenamiento, y para que sea considerado hidrógeno limpio. Esas normas estándares pues ya los estamos nosotros viendo, habría que adecuar algunas otras dependiendo del uso de aplicación. Si se quiere mezclar con el gas natural, pues hay cierto porcentaje que acepta la red, digamos, y las turbinas, en fin, hay una serie de aspectos técnicos que lo estamos haciendo y lo estamos buscando. Ahora, nosotros, desde luego, estamos a la espera de reunirnos con las autoridades correspondientes, tanto la Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, Secretaría de Medio Ambiente, Comisión Reguladora de Energía, ASEA, en fin, diferentes autoridades, para plantear cómo podemos trabajar juntos en todo esto que estamos nosotros planteando, ¿no? Y que está en la estrategia y que está en el documento. Eso es lo que esperamos. Nosotros esperamos comentarles que necesitamos incrementar la penetración de generación renovable, necesitamos adecuar algunas normas técnicas, es probable que necesitamos crear algunas normas técnicas, pero todo eso lo vamos a comentar con ellos y vamos a buscar empatar el interés que ellos tienen de desarrollar las energías renovables o la transición energética o este porcentaje de generación pública-privada, pues empatar con esta estrategia y con las intenciones que hay de detonar la industria del hidrógeno limpio en México, ¿no? Vamos a sentarnos con ellos, esperamos poder hacerlo pronto. Sin embargo, como lo mencioné, pues como asociación nos dio gusto, vimos muy bien el hecho de que la presidenta se reuniera con justamente empresarios daneses para platicar acerca del proyecto de Oaxaca. Si esto sucede, seguramente dentro de las conversaciones pues está el tema de cómo puede el gobierno, digamos, permitir o impulsar este proyecto si se reúne desde la propia Presidenta de la República con esta empresa y con otras también, pues seguramente esto puede traer un beneficio general, digamos, a toda la industria del hidrógeno, ¿no? O sea, es decir, seguramente ellos van a plantear lo mismo que nosotros planteamos, y bueno, pues nosotros también seguramente nos habremos de reunir próximamente para plantear todos los proyectos que hay, estos 16 proyectos, más las iniciativas que hay de corredores de transporte y demás, ¿no? Entonces, pues en eso estamos y esperamos empatar todo. Hola, Felipe Gerard, buenas tardes. Se ha hablado mucho de la generación de hidrógeno o del uso para, digamos, usos que ya están establecidos. En el sector del transporte ya hay algunos vehículos, incluso en Estados Unidos, ¿no? Puedes comprar un Mirage y opera con hidrógeno, pero ¿cuál es el prospecto para el transporte pesado de carga, que es un consumidor muy fuerte de hidrocarburos hoy? O sea, en tecnología, más allá de capacidad de tener el hidrógeno, ¿cuál es el prospecto? ¿Hay algo? Sí, bueno, y aquí está Dieter y está Pepe Anaya del INDE, que ellos en conjunto, y aquí afuera hay una hidrogenera que, si no la vieron, es una estación de recarga de hidrógeno para vehículos, aquí está afuera. Y hace poco circuló un camión de transporte de pasajeros de la marca Fotón, que funciona con hidrógeno. Y hace poco también, en una reunión justo con Linde, ellos me comentaban de un proyecto interesante que traen con Daimler, de un tractocamión que almacena el hidrógeno en forma líquida, si mal no recuerdo. Aquí está Pepe Naya, si no me corrige. Y lo que a mí me llamó mucho la atención es que este tractocamión tiene una pequeña planta de regasificación, porque cuando yo les comentaba si era un motor de combustión interna, me decían que no, que es un motor eléctrico. Entonces es una celda de combustible, digamos, pero en forma líquida, que para efectos de compresión y de temperatura, en fin, una serie de circunstancias técnicas, es mejor almacenarlo en forma líquida, digamos, aunque todo evidentemente tiene sus retos técnicos, ¿no? Pero ese es un proyecto interesante del INDE con Daimler. Y nuevamente, se considera más eficiente utilizar hidrógeno, celdas de combustible de hidrógeno y motores eléctricos en tractocamiones para transporte pesado de mercancías de larga distancia, tractocamiones o camiones en la parte de minería, por ejemplo, y otro tipo de transporte también. Y también
no podemos olvidar los SAF, ¿no? Los Sustainable Aviation Fuels, lo que es el combustible para aviones. Pues también hay una parte ahí que el hidrógeno puede jugar de manera importante, y también, por ejemplo, el proyecto de Oaxaca, justamente lo que sabemos, o una parte de lo que sabemos, es que la producción de hidrógeno irá hacia el transporte marítimo para la descarbonización del transporte marítimo, que necesita urgentemente también descarbonizar, igual que el transporte de aviación. Entonces, bueno, ya a lo mejor me extendí un poco, pero bueno, espero haber dado respuesta a tu pregunta. Gracias. Mi nombre es Yuki Nakano, Banco de Japón. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Mi pregunta es un poco repetitiva, pero ¿cuál es, como la asociación, ¿no?, de hidrógeno, Asociación Mexicana de Hidrógeno, cuál es el paso siguiente para empujar al gobierno federal que implemente estrategia nacional y regulatorio o de hidrógeno? Sí, bueno, nosotros nos reunimos con la Comisión Reguladora de Energía hace un par de meses, y ahí acordamos establecer una mesa técnica de trabajo. Esa es una de las vías, y desde luego lo que pasa es que también está el tema un poco no se sabe muy bien qué va a pasar con los órganos reguladores. Yo creo que esa iniciativa quedó un poco ahí detenida, suspendida, no ha pasado más, pero independientemente de eso, lo que nosotros vamos a continuar es buscando que esa mesa técnica emita los estándares, o emita las regulaciones que tiene que emitir, considerando que es la Comisión Reguladora de Energía, en lo que les toca a la CREC, digamos. Hay otras cosas que le tocarán a otras autoridades, pero nosotros seguiremos buscando impulsarlo. Nosotros ya prácticamente con este documento y otros que tenemos, que se elaboran en los comités de trabajo de la asociación, pues tenemos prácticamente ya, básicamente decirle a la CRE, oye, a las autoridades, oye, necesitas hacer esto para poder avanzar, ¿no? Eso ya prácticamente lo tenemos listo. Básicamente lo único que esperamos es que la autoridad, pues, digamos, dé un paso adelante en eso. Pero nuevamente creo que este año fue un año importante para el tema del hidrógeno. Pemex incluyó el hidrógeno en su plan de sostenibilidad y plan de negocios. CFE incluyó en el programa de desarrollo del sector eléctrico nacional el blending con hidrógeno para generación de electricidad, con adición de turbinas nuevas con hidrógeno y adaptación de turbinas que ya tienen en centrales de ciclo combinado, y la CNR emitiendo los 11 lineamientos en materia de hidrógeno. Creo que son los primeros pasos que se están dando. Quisiéramos ir más rápido, desde luego, pero bueno, eso es lo que se ha avanzado hasta ahora. Y yo creo que para 3 años que llevamos como asociación, pues bueno, se ha avanzado. Quisiéramos ir más rápido, pero bueno, se ha avanzado en la medida de las posibilidades, ¿no? Y eso es lo más importante para nosotros. Hola, Arturo Solís de Bloomberg Línea. Quiero preguntar si hay confianza en hacer negocios con Pemex, el principal consumidor de hidrógeno, después de que expropió una planta a Air Liquide, y también un poco saber cómo se están planteando los retos que también tiene el hidrógeno, ¿no? Como las eficiencias en el electrólisis, porque pues se pierde entre el 50 y el 70%. ¿Qué opciones o qué tecnologías están viendo para poder resolver esos retos que tiene la tecnología, ¿no? Sí, bueno, nosotros creemos que hay un tema importante que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y además otros que no se mencionan, pero también tenemos tratados de libre comercio con otros países europeos, Europa en términos generales, y otros países, ¿no? Claro, siempre se voltea a ver un poco más rápido el Tratado de Libre Comercio, y en ese sentido, pues lo que nosotros tenemos confianza es que las energías renovables y la transición energética van a avanzar, porque es un tema ineludible a nivel mundial. O sea, el tema de la lucha contra el cambio climático, lo que está sucediendo, nos obliga como país a avanzar ineludiblemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues confiamos en que las autoridades y Pemex y CFE, bueno, pues podamos avanzar en conjunto. Ahora, el tema de lo que se ha mejorado mucho es la tecnología y los electrolizadores, por ejemplo, que son los equipos que producen el hidrógeno, pues el hidrógeno limpio, pues ya cada vez son, digamos, más avanzados tecnológicamente hablando, ya funcionan con cierto grado de, digamos, con agua salina, ¿no? Ya se está produciendo hidrógeno con agua salina
en centrales marítimas, en centrales eólicas en el mar, en plataformas, y también se ha avanzado en utilizar agua tratada, como se mencionó, y bajar el grado de pureza, digamos, necesaria para poder producir hidrógeno, ¿no? Entonces todo esto va avanzando, es un tema tecnológico, yo creo que lo vamos a comparar con otras tecnologías en los próximos años, y yo, como siempre digo, cuando se habla del tema de tecnología de costos, pues yo menciono el ejemplo de hace 10 años que se instaló la primera central solar a gran escala en México, fue en el 2014, 2013, 2014. Instalar 1 megawatt de energía solar costaba $3.5 millones. Actualmente cuesta $600,000, $700,000. Entonces, como el costo de los paneles solares ha caído en un 80% en los últimos 6-8 años, en un 80% el costo de los paneles solares, y son cada vez más pequeños y más eficientes, ¿no? Entonces son más baratos, digamos, o con menor costo, más eficientes, ocupan menos espacio, en fin. Y eso es en 10 años. En 10 años. Claro, no puedo comparar simplemente una tecnología con la otra. Evidentemente el hidrógeno puede ser una tecnología un poco más compleja, pero nada que no se pueda, digamos, avanzar o desarrollar como la industria de los gases industriales. Y aquí está Pepe y Dieter de Linde y de Crioinfra, que pues bueno, ellos todos los días trabajan con gases y producen gases industriales como argón, nitrógeno, helio, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Y nada que no, es un tema de, yo siempre digo, de presiones y temperaturas, y es un tema evidentemente que se ha avanzado mucho, ¿no? Y no hay ningún tema, digo, no hay ninguna, observando las cuestiones de operación, de seguras, digamos, no debe haber ningún tema. No me quiero desviar mucho, pero sí se está avanzando en la tecnología, digamos. Muchas gracias. Bueno, pues el documento estará a su disposición, estará en la página de la asociación, yo creo que incluso ya está colgado el resumen ejecutivo. Y nada, pues agradecerles a todos ustedes su asistencia el día de hoy, y a Mats, y a Manuel, a Renata, a Dieter, y a todos los asociados de la asociación por estar aquí el día de hoy y por apoyar esta iniciativa. Muchas gracias, muy amables.